Moisés, Elías, Esther y demás, ¿verdad, mis hermanos? Pero también hay ejemplos de jóvenes que fueron tomados en poco por ser jóvenes. David fue tomado en poco, mis hermanos. ¿Se acuerda cuando Samuel iba a ungir al nuevo rey y va a la casa de Isaí? Y están todos los hijos de Isaí ahí, pero no estaba David, ¿verdad, mis hermanos? Me dan ganas de leer ese versículo. En 1 Samuel 16, 11 al 12 nos dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. ¿Que queda aún el qué? Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Mis hermanos, al leer esto, hay algo que me interesa, porque la Biblia nunca nos menciona que David tomó en poco, el padre de David tomó en poco a David, ¿verdad, mis hermanos? Mas sin embargo, si tomas esta porción de la Biblia y la estudias, aquí dice que el papá le dice a Samuel: aún queda el menor. Hermanos, tal vez el padre de David no tenía en cuenta que tal vez David hubiera sido elegido para ser rey, ¿verdad, mis hermanos? Lo tomó en poco. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres, no pongan en poco a sus hijos. Primero que nada, hermanos, sus hijos tienen un propósito muy grande para tomarlos en poco, mis hermanos, porque ese hijo que usted tiene pronto lo va a ver hablando en lenguas, predicando, tal vez hasta pastor lo veas, ¿verdad, mis hermanos? Profetizando, de todo, ¿verdad, mis hermanos? Aparte, si usted toma en poco a sus hijos, puede que apague el fuego que hay dentro de ellos. Diga conmigo: aviva el fuego. Mis hermanos, no nada más fue el padre de David que tomó en poco a David, ¿verdad, mis hermanos? Habían muchos más. Y me encanta la Nueva Traducción Viviente, porque a veces nos cuenta más diferente, más entendible. En 1 Samuel 17, del 28 al 33, Nueva Traducción Viviente nos cuenta: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Mis hermanos, aquí vemos que el hermano mayor le pregunta a David: ¿dónde están esas pocas ovejas que deberías estar cuidando? Ahí lo está tomando en poco, ¿verdad, mis hermanos? Le está preguntando: ¿dónde están esas pocas ovejas que deberías estar cuidando? Esta parte de la historia es cuando David va allá con sus hermanos, y ya de allí sale el gigante, ¿verdad, mis hermanos? Y andan hablando ahí y les anda preguntando qué está pasando y todo, ¿verdad, mis hermanos? Pero nosotros vemos que le pregunta eso, ¿verdad, mis hermanos? Si lo está tomando en poco. Ya tenemos a su papá, su mismo papá de David lo tomó en poco. El hermano mayor de David lo tomó en poco. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo, y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él ha sido joven guerrero desde su juventud, hombre de guerra desde su juventud. Mis hermanos, nos cuenta que el rey Saúl le dice: no hay forma de que tú puedas pelear contra el gigante, es el gigante, y el filisteo, y ganarle. Dice: eres tan solo un muchacho. Ahí nos cuenta la escritura, ¿verdad, mis hermanos? Que dice: eres tan solo un muchacho. Ya van 3, mis hermanos, ya van 3 que han tomado en poco a David. Vamos a seguir leyendo. En 1 Samuel 17, el 42 al 45 nos dice, y esta es la parte donde él anda hablando con el gigante, ¿ok, mis hermanos? Cuando David está hablando con el gigante. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco porque era muchacho, y rubio y hermoso de buen parecer. Le dijo filisteo a David:
¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mis hermanos, había tanto fuego en David que David no le tenía miedo al gigante que le hablaba. Es más, hasta hablaba de cuán grande era Jehová, ¿verdad, mis hermanos? Su mismo padre lo tomó en poco, su mismo hermano lo tomó en poco, el mismo enemigo, el mismo gigante lo tomó en poco. Pero lo que me encanta de David es que él nunca dejó que le apagaran el fuego que había en él. Diga conmigo: aviva el fuego. Tú, joven que me escuchas, van a haber muchas personas que van a querer apagar el fuego que hay en ti. El fuego que Dios ha depositado en ti, mucha gente lo va a querer apagar. El mismo enemigo te va a tomar en poco. Pero joven o niño, no dejes que apaguen tu fuego. No dejes que esos gigantes te detengan. Van a haber momentos donde te van a preguntar, como el hermano mayor de David le preguntó a David: ¿dónde están esas pocas ovejas que deberías estar cuidando? En otras palabras, te están diciendo que tú solo cuidas ovejas, que tú no puedes matar al gigante, tú no puedes ser rey. Pero especialmente te están diciendo que tú no puedes ser usado por Dios. Voy a añadir un pequeño testimonio ya que estamos hablando de esto. Mis hermanos, yo cuando empezó la escuela, pasaron 2 meses, ¿verdad? Después de 2 meses yo lo andaba contando en un retiro de caballeros, que empecé a evangelizar en mi escuela. Y pues yo estaba ahí, ¿verdad? Primero empezaban con 3, ahí en el lonche traía mi Biblia y les predicaba. Pero al siguiente día ya habían como 9 y 8, dije, órale. Pero el chiste es que yo andaba ahí, ¿verdad, mis hermanos? Y primero llegaron las preguntas, luego habían católicos, casi todos ahí eran católicos o no creían. Y de la mera verdad, qué bueno, porque también Dios me puso, pues habían ahí también que habían cristianos, ¿verdad? Y yo pues ahí estaba, órale. Y pues el chiste es que yo le andaba predicando a ellos, evangelizando. Y pues ya después empezaron a burlar de mí. Y se burlaban, pero yo seguía, mis hermanos, yo seguía. Se seguían burlando, pero yo seguía y seguía trayendo mi Biblia. Hasta les traía la Nueva Traducción Viviente para que me entiendan mejor, ¿verdad, mis hermanos? Y hasta los maestros trataban de apagarme el fuego, brother. Ahí andaban y pues ellos llevaban sus teléfonos, unos llevan sus teléfonos, pero no debería, ahí dicen según que no lleves tus teléfonos, ¿verdad? Pero yo no llevaba mi teléfono, yo escondía la Biblia en la mochila y la ponía al locker, y ya cuando era tiempo de lonche me la llevaba, brother. Y ahí andaba predicando. Y el chiste, el punto es que yo nunca dejé que apagaran mi fuego. Y hasta este día sigo predicando. Y miren ya después a David. Ese gigante ese gigante que decían y pensaban que no podían derrotar, él lo derrotó. Tú, joven que me escuchas, te van a ver derrotando gigantes que decían que no podías derrotar. Pero es por eso, porque nosotros vemos que David, él no apagó su fuego, él tenía esa llama ahí en él, ¿verdad, mis hermanos? Pero él no se había apagado a sí mismo. Nosotros vemos que en Jeremías 4:10, él se toma en poco a sí mismo cuando nos dice, voy a leer el capítulo, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te mande irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Mis hermanos, aquí vemos que Jeremías dice, ay, Señor Jehová, no sé hablar porque soy niño. Mas sin embargo, ¿qué le dice Jehová? Que Él va a estar con él a donde quiera que vaya. Y que hasta lo ha puesto sobre naciones y sobre reinos, ¿verdad, mis hermanos? A veces hay momentos donde un joven se sienta de esa manera, que no es suficiente. Yo me he sentido de esa manera. Mas sin embargo, primero que nada, con Dios somos más que suficientes. Es lo primero, el principio, ¿verdad? Y eso de tomarse en poco, cuando ese espíritu de menosprecio entra, ahí es donde no puedes pagar tu fuego, porque ese es el enemigo tratando de apagarte a ti. Y acuérdense, jóvenes, que todos tenemos dones y todo es al diseño de Dios. Pero la cosa es que, ¿qué es lo que el enemigo ha hecho? El enemigo lo que ha hecho es que ha cambiado todo en estos últimos tiempos, ¿verdad, mis hermanos? Ahora un joven se siente especial por hacer cosas que no le agradan al Señor. ¿Cuál es una de estas cosas? Fumar, robar, fornicar, lenguaje no agradable al Señor, etcétera, etcétera, ¿verdad, mis hermanos? Pero lo peor de todo, como es el fin de los tiempos, todo esto ya se ha normalizado. Como dice generación de víboras, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Es por eso que nosotros jóvenes tenemos que levantarnos y decir como esa canción que dice, soy esa generación que no permitirá que su fuego se apague, ¿verdad, mis hermanos? No dejemos que ese fuego se apague en la escuela, no dejemos que ese fuego se apague en el trabajo, no deje que ese fuego se apague en la familia y en nosotros mismos, no deje que ese fuego se apague en el matrimonio, ¿verdad, mis hermanos? Número 2. Primera de Timoteo 4:14, ¿qué nos dice? No descuides el don que hay en ti. Mis hermanos, algo muy hermoso que Dios nos ha regalado son dones. Tal vez unos duran tiempo en descubrir cuál es su don. Pero ahí está. Hay unos que no saben que tienen don, pero ya lo están usando. Pero es importante también no descuidarlos, mis hermanos. ¿Se acuerda de la historia de José? Cuando se volvió líder en Egipto, ¿verdad, mis hermanos? Voy a leer ese versículo. Le dije que iba a leer Biblia, brother. Génesis 37, del 1 al 5. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, informaba a José su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Mis hermanos, nosotros vemos que José es un joven de 17 años, ¿verdad, mis hermanos? Y él tiene el don, es algo así, un don de ciencia de sueños, así se llama. Don de sueños, ahí lo voy a poner. Pero José había descuidado el don, un poquito lo descuidó, ¿verdad? Poquito lo descuidó. Porque yo creo que él ya sabía que no lo querían sus hermanos, pero él le contaba los sueños a ellos, pero quería como tratar de encajar con ellos, hablando, y aparte él andaba hablando de sus sueños cuando él tenía el don de ciencia de sueños, ¿verdad, mis hermanos? Vamos a seguir leyendo, dice Génesis 37, 19 al 24 nos dice, y dijeron uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo a Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de diversos colores que tenía sobre sí. Lo tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía
y no había agua en ella. Mis hermanos, los hermanos de José también tenían el sentimiento que él era especial, mis hermanos, y nosotros vemos que su papá le había hecho una túnica de colores y los demás no la tenían, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí dice que ellos quitaron a José su túnica, la túnica de diversos colores que tenía sobre sí, y la tomaron y la echaron en la cisterna, ¿verdad, mis hermanos? Mis hermanos. Pero le quitaron la túnica pensando que le iban a quitar el don. Pero lo especial no fue la túnica, lo especial fue el don que Dios había depositado en él. No descuides el don que hay en ti. Fue ese fuego que Dios había depositado en él, mis hermanos. Puede que le hayan quitado la túnica, mis hermanos, pero él siguió soñando. Los hermanos de José pensaron que quitándole la túnica le iban a quitar el don que Dios le dio, ¿verdad, mis hermanos? Mas sin embargo, le quitaron la túnica y siguió soñando, ¿verdad, mis hermanos? Tú, joven que me escuchas, no dejes de soñar. No dejes que ese fuego se apague. El error de José es que José trataba poquito de encajar, pero nosotros jóvenes cristianos no podemos encajar con las cosas de este mundo. Acuérdense que nosotros no somos de este mundo. Y hay muchos allá afuera, muchos jóvenes allá afuera, no nada más jóvenes, pero hay muchos jóvenes allá afuera que están tratando de ser como los demás en las redes sociales, aquello y aquello, ¿verdad, mis hermanos? Pero nosotros no pertenecemos aquí. Yo a veces le digo a mi mamá, ¿no piensas que nosotros somos como alienígenas? No pertenecemos en este mundo, ¿verdad? Ya después nada más me dicen, pero me gusta una palabra que dice en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios las transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mis hermanos, en Daniel encontramos un buen ejemplo, ¿verdad, mis hermanos? Cuando los jóvenes hebreos no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor y fueron lanzados al horno. Los jóvenes hebreos no hicieron lo que demás estaban haciendo. Porque nos cuenta la escritura que todos se habían postrado ante la estatua, excepto ellos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y qué nos dice Timoteo? Nos dice en la carta de Timoteo, nos dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos, ¿verdad, mis hermanos? Mis hermanos, no sea causa de no es nada más para jóvenes este mensaje, ni niños, pero no sea causa de nuestra juventud, nuestras rebeliones, que causemos que personas que vayan siguiendo nuestros pasos caigan en lo más profundo del infierno. Es por eso que nos dice Timoteo, nos dice la carta de Timoteo en 4:16 nos dice, ten cuidado de ti mismo, joven, adulto, niño, ten cuidado de lo que ves. Escuché una frase que dijo un predicador en la semana pasada, dijo un predicador, lo andaba viendo en el internet, dice, si estás viendo lo malo, al siguiente día vas a estar haciendo lo malo. Y mis hermanos, nosotros vemos que en los días de hoy, pues la tecnología ha avanzado y todo, ¿verdad, mis hermanos? Y hoy en día tenemos esto. Tenemos los teléfonos, ¿verdad, mis hermanos? Y pues en los teléfonos y en las redes sociales y en el internet podemos ver todo, ¿verdad, mis hermanos? Y eso es un peligro. Especialmente a los niños, si no están nutridos, ¿verdad, mis hermanos? En la fe y todo, en espíritu, fe y eso, ¿verdad, mis hermanos? Pero eso es un peligro porque, mis hermanos, imagínense cuántas millones de personas se van a ir al infierno por el teléfono, por lo que ven. Porque acuérdense que este mundo también hay un mundo espiritual y no es nada más de eso, es también que si andan viendo las cosas que no le agradan a Dios, pronto van a estar haciendo lo mismo. Y especialmente porque el enemigo ya no se esconde como antes, mis hermanos. Ahora ya vemos en videos musicales, hacen rituales satánicos así, nada más.
Ya no se esconde como antes, como les dije. Generación de víboras, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y a veces esas cosas que vemos abre puertas para que el enemigo entre a través de lo que ves. Y lo que ves puede afectar lo que dices. Diga conmigo, Dios nos dio un poder. ¿Qué dice Génesis 1:3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Mis hermanos, nosotros somos hechos a la semejanza de Dios y tenemos un poder en nuestra boca. Literalmente tenemos un poder muy grande, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado con lo que dice nuestra boca. Hoy en día se escuchan muchas malas palabras en el mundo, ¿verdad, mis hermanos? Y ese poder que Dios nos dio puede ser usado para maldecir y para bendecir, ¿verdad, mis hermanos? Y hay muchos ejemplos en la Biblia del poder que está en nuestra boca, ¿verdad, mis hermanos? ¿Se acuerda de Pablo y Silas cuando estaban ahí encarcelados, ¿verdad, mis hermanos? Y estaban atados con cadenas. Me dan ganas de leer ese versículo. Está en Hechos 16, 25 al 26, nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, mis hermanos. Ahí vemos que ellos adoraron a través de su boca, ¿verdad, mis hermanos? Y miren cómo Dios los libró. Y también me gusta el ejemplo de Josué 6:20, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Dice que el muro ¿se qué? Se derrumbó. Mis hermanos, ahí vemos otro ejemplo del poder que hay en nuestra boca, ¿verdad, mis hermanos? Este mensaje no nada más lo traje para niños ni jóvenes, también lo traje para adultos y padres también, a todos, ¿verdad, mis hermanos? Y es que nosotros, como dice la carta de Timoteo, tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. ¿Se acuerda? Hay una historia, no es una historia, está el profeta Eliseo. Así dice la escritura. Dice que el profeta, andaban burlándose de él unos muchachos, ¿verdad, mis hermanos? De él le andaban diciendo calvo, algo así. Y ya después dice que el profeta Eliseo los maldijo y que vinieron 2 osos y despedazaron a 42 de los muchachos. A 42 de los muchachos, mis hermanos. Imagínense ese poder, tanto poder hay en nuestra boca. Imagínense que un padre lo está usando de una mal manera para maldecir a sus hijos. ¿Cómo terminará ese hijo, verdad, mis hermanos? A veces van a terminar lo que ustedes dicen que son. Es por eso que le digo que no apaguen el fuego que tienen sus hijos. La pregunta es, ¿está prendido su fuego? Padres, ¿tienen prendido su fuego? Jóvenes, ¿tienen prendido su fuego? Niños, ¿tienen prendido su fuego? Número 4. ¿Cómo prendemos el fuego? ¿Cómo lo avivamos? Lo hermoso de la carta de Timoteo, lo que me encanta es que la carta de Timoteo nos da la clave de cómo avivar el fuego, ¿verdad, mis hermanos? Dice en primera de Timoteo 4:13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mis hermanos, el mismo pastor lo dijo hace una vez: por falta de conocimiento muchas personas se van a perder. Es por eso que nos dice que nos ocupemos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y enseñar a los demás también la palabra de Dios. Por ejemplo, que los padres empiecen a enseñarles a sus hijos de Biblia, ¿verdad? Desde chiquitos, ¿verdad, mis hermanos? Ya después, en 1 Timoteo 4:15 nos dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿verdad, mis hermanos? Para que ese fuego sea manifestado en tus hijos, para que ese fuego sea manifestado
en tus hijos, ¿verdad? En tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en donde quiera que tú vayas, para que estés lleno del fuego, ¿verdad, mis hermanos? ¿Y qué nos dice 1 Timoteo 4:16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Verdad, mis hermanos? Persistir, ¿verdad? Nos dice. Tengamos cuidado de nosotros mismos. ¿Qué dice? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero imagínense, hermanos, que por no cuidarnos a nosotros mismos, ni lo que decimos, va a pasar lo opuesto. Nos perderemos nosotros y a los que nos oyeren. ¿Qué significa la palabra persistir? ¿Qué hizo David cuando todos lo tomaban en poco? Él persistió, él continuó, él se mantuvo firme y al final terminó derrotando al gigante, terminó convirtiéndose rey de Israel. ¿Verdad, mis hermanos? Y nosotros tenemos que tener ese fuego y alumbrar a los que están a nuestro alrededor. Especialmente los que no tienen fuego también, ¿verdad, mis hermanos? Hay unos que se le han apagado el fuego desde hace mucho tiempo. Acuérdese que ese don que tiene usted no se puede usar al menos que haya fuego. Por eso les digo, no dejen que ese fuego se apague. Ay, me encanta esa canción que dice, soy esa generación que no permitirá que su fuego se apague, ¿verdad, mis hermanos? Dice, pero hermanos, en resumen, no dejemos que nada ni nadie apague el fuego que Dios ha depositado en nosotros. Recordemos que somos como David, enfrentando gigantes a diario, enfrentando obstáculos, ¿verdad, mis hermanos? Enfrentando a gigantes que nos dicen que somos demasiado esto y aquello, insignificantes y esto, ¿verdad, mis hermanos? Pero como David, nosotros podemos derrotar gigantes y cumplir la misión que Dios nos ha dado. Diga conmigo, aviva el fuego. Hay que avivar ese fuego con lo que Pablo, con la carta de Timoteo que nos ha dado, ¿verdad, mis hermanos? Dice, a través de la lectura, la enseñanza y la exhortación, persistiendo en la doctrina de Dios, como nos dice, ¿verdad? Mantengamos ese fuego encendido para iluminar nuestro camino y a los que nos rodean. ¿Verdad, mis hermanos? Porque de verdad hay muchos que ya se le han apagado el fuego. Hay unos que todavía están prendiendo su fuego. Hay niños que se están prendiendo, ¿verdad, mis hermanos? Pero a veces los han tomado en poco. Y que Dios nos ayude siempre a avivar ese fuego, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros tenemos que ser como David, ¿verdad? Ir a tanta gente que lo ha tomado en poco, pero él siguió, derrotó. Y a José, que le habían quitado la túnica, pero él siguió soñando. Y ya después vemos que todos sus hermanos los habían tomado en poco, hasta querían matarlo. Ya vemos a José ya después ahí líder de Egipto, uno de los líderes de Egipto, ¿verdad, mis hermanos? Al lado del faraón. Y lo peor de todo es que fueron sus propios hermanos los que no lo habían tomado, lo querían matar sus propios hermanos. Y lo peor de todo también fue David, cuando su papá de David lo tomó en poco, su mismo padre lo tomó en poco, su hermano lo tomó en poco. Es por eso que sí. ¿Cuántos tienen hermanos aquí, hermanitos mayores? Todo. Es por eso que les digo, no toman en poco a sus propios hermanos, no nada más en la iglesia, pero también dentro de su familia, mis hermanos. Porque hay veces que apagan, a veces hay unos que tengan, por ejemplo, el don de profeta y los quieren apagar desde más pequeños para que se callen cuando ya tengan mayor edad. ¿Verdad, mis hermanos? No hay que dejar que ese fuego se apague, mis hermanos. Acuérdense que todos somos al diseño de Dios y todos los dones que nos ha dado, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuántos dones nos ha dado? Hay mucha gente que tiene múltiple de dones, ¿verdad, mis hermanos? Y hay muchos que hasta tienen miedo de usarlo. Nosotros vemos que a David
se le enfrentó el gigante, ¿verdad, mis hermanos? Uno de los obstáculos que el enemigo nos va a dar va a ser el miedo. Y esto yo lo sé de experiencia, mis hermanos. Yo todavía no sé eso, no quiero decir nada, pero yo desde pequeño me atacaban demonios. Yo me acuerdo, y yo no sabía que eran demonios hasta que ya llegué a la edad de 14 años y ya sabía un poco más del mundo espiritual. Y yo no sabía hasta ahora. Me atacaban demonios y me paralizaban y me hacían esto y aquello. Y hasta ahora han vuelto esas cosas. Primero se calmaron, ya después han regresado. Pero el miedo es lo que el miedo es lo que el enemigo va a usar. Porque después que le entregué eso a Dios, ya no me atacaron, mis hermanos. Todo eso se detuvo. Es más, hasta cuando me da un parálisis o algo, me regocijo, empiezo a cantar coritos y alabanzas, mis hermanos, cuando está ahí en medio. Y me despierto. Es por eso que no hay que dejar que el miedo nos detenga, dejar que esos gigantes nos detengan, dejar que esas murallas nos detengan, dejar que esas cárceles nos detengan, ¿verdad, mis hermanos? No hay que dejar que nada nos detenga, como dije la vez pasada. Y David es un buen ejemplo de un joven que no se detuvo. Hasta aquí mi parte. Y que el fuego siempre esté con nosotros. Que Dios nos ayude a avivar el fuego a donde quiera que vayamos, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase en pie, mi hermano. Aleluya, póngase en pie. Decía su texto base de nuestro hermano Julio en 1 Timoteo 4:12, que nadie menosprecie, ¿verdad?, tu juventud, sino sed ejemplo, mi hermano. Sé ejemplo. Otras versiones dicen sé testigo. Otra versión dice sé instrumento de lo que Dios quiere hacer. Y todo lo que nuestro hermano Julio nos explicó por medio de la palabra, los diferentes ejemplos, las diferentes partes de la Biblia, es ser ejemplo, mi hermano. Dios quiere que nosotros seamos ejemplo. Decía ahí el versículo 12, en diferentes conductas, fe, firmeza, ¿verdad?, entusiasmo. Dios anhela que usted y yo seamos ejemplos para muchos. A mí me ministraba esa palabra, ¿verdad?, que leía nuestro hermano, que tenemos que tener la certeza de ser ejemplos. Si nosotros somos ejemplos es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Sé testigo de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Sé un instrumento, decía, parece que era la versión viva. Sé un instrumento en las manos de Dios. ¿A cuánto nos gustaría ser ejemplo de lo que Dios está haciendo, hermano? ¿A cuánto nos gustaría ser un testimonio claro de la obra y de la perfección de Dios en nuestras vidas? ¿Y a cuánto nos gustaría ser instrumentos en las manos del Señor? Pero como decía nuestro hermano predicador, a veces las pruebas, aún el mismo maligno, las necesidades, nos paralizan, mi hermano. Nos paralizan a veces. Y no tenemos ánimo, no tenemos convicción de lo que Dios ha hecho. Pero gloria y gracias a Dios que nos da siempre la oportunidad. Y que dice su misma palabra que sus misericordias son nuevas todos los días. Son nuevas sus misericordias todos los días, mi hermano. En esta noche vamos a abrir un espacio para orar por usted. Si a usted le gustaría ser un ejemplo de la obra de Dios, si a usted le gustaría ser un testimonio, a usted le gustaría ser un instrumento de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, venga al altar unos momentos, venga. Si usted llegó cansado, como decía nuestro hermano predicador, a lo mejor llegó paralizado, alguna prueba, alguna mala noticia, no sé, lo paralizó en su manera de creer. Este es el momento para decirle al Señor: obra en mi vida, Señor.
Yo te necesito, Señor, en mi vida. Yo necesito una intervención tuya en mi vida. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Porque a veces, mi hermano, nos paralizamos.